Hermanos, en este caminar sobre la serie de mensajes en busca del Rey y su reino, porque nos hemos embarcado en buscar y entender y conocer más a profundidad a este Rey majestuoso. Él es Rey, así lo presenta Mateo. Y Él tiene un reino, y en ese reino Él tiene ciudadanos. No puede haber un reino sin ciudadanos. Ese reino tiene ciudadanos que han salido de otro reino, del reino de las tinieblas, para venir al reino de la luz y ahora vivir nuevas vidas. Eso no por sus fuerzas, no por sus méritos o sus conocimientos, sino ha sido porque la misericordia de Dios les ha sido dada y ha sido derramada la gracia salvadora sobre cada uno de esos miembros del reino de Dios. Déjeme pedirle que me acompañe y que leamos Mateo 5, 1 al 12, aunque no vamos a exponer los 12 versículos, sino más bien lo que quiero hacer el día de hoy es una introducción al Sermón del Monte. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y justamente el mensaje está titulado El Sermón del Monte. No tuve mucho que trabajar para nombrar ese sermón. Y la palabra del Señor, Mateo 5, 1 al 12 dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, esto era Jesús, les enseñaba, una palabra clave. Les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gracias, Padre amado, bendito y suficiente Salvador. En esta mañana preciosa te estamos adorando, Señor, como es debido, Padre, cantando, leyendo tu palabra, exponiendo tu palabra, Señor. Y ahora también te adoraremos poniendo atención, Señor, a lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra bendita. Señor, queremos dar gracias por tu misericordia, por tu favor que no tiene medida, Señor. No podemos comprender la profundidad, Señor, lo ancho, lo alto, Señor, de tu amor para con nosotros. Realmente te pedimos, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones y que nosotros no rechacemos, Señor, el consejo de tu palabra, sino que seamos como siervos sedientos que buscamos tu palabra en cada momento. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros y todo lo que harás. Te pedimos que nos guíes en este mensaje, tanto a mí predicando y a los hermanos escuchando. Amén y amén. La semana pasada
Estuvimos viendo el mensaje titulado "Y Él lo sanaba". Y a través del mensaje pasado vimos 3 puntos. Vimos como primer punto, las actividades mesiánicas que Jesús hacía en su ministerio, que era enseñaba, proclamaba y sanaba. Algo específicamente y únicamente del Mesías. Por eso le llamaba las 3 actividades mesiánicas. Esa actividad mesiánica solamente la podía hacer él. Hay muchos hombres que pueden enseñar, pero solamente Cristo puede enseñar aquello que más nos importa, que es acerca de la verdad. Podemos aprender tantas cosas en esta vida y tantos conocimientos que no se relacionan con la verdad, y estaríamos perdidos. Pero Jesucristo, en su misericordia, como todo rey compasivo, empezó a enseñar a aquel pueblo que vivía en una ignorancia espiritual. O sea, nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesucristo vino a un mundo lleno de tinieblas, lleno de muerte, lleno de ignorancia. Pero no lleno de ignorancia de cualquier cosa, porque los hombres pueden hacer cosas maravillosas y sorprendentes, pero la ignorancia que nos enseña la Biblia es la ignorancia de no cómo hacer una banca, ¿verdad? Es lo que importa, o cómo hacer un teléfono o un carro, sino la ignorancia que afecta y que conduce a la muerte es la ignorancia acerca de la verdad de quién es el Hijo de Dios. Y Él empezó a darnos lo que más importa: aprender a proclamar el Evangelio, y para sellar y verificar que Él es el Mesías, sanaba poderosamente. Algo que dice los comentaristas que no necesita una repetición. Fue único y no hay necesidad de repetirse. Dios sigue sanando. Claro que sí, Él tiene el poder para hacerlo. Vimos también que el ministerio de Jesús no solamente era enseñanza, proclamación y sanidad, pero que todo embarcaba su compasión. Nos dice que le traían, se esparció su fama. Era un ministerio efectivo, eficaz. Multitudes turbas lo seguían. Hermanos, no tenemos ni idea de las multitudes que seguían a Jesús. Podemos leer esa palabra y pensamos que quizás eran unos 50, unos 100. Y aunque no podemos decir el número con exactitud, la palabra es intencional que usa Mateo. Dice que era una turba, multitudes. Pero Jesús los veía con compasión. Y si hay algo que debió de conmover nuestro corazón en el sermón de la semana pasada, era ver cómo Él, dice Mateo, Él los sanaba a todos aquellos enfermos. El rey había llegado, su reinado eficaz sobre los hombres. Y el versículo 23 nos dice que Él enseñaba. Y es específicamente lo que el Sermón del Monte es. Es una enseñanza para los ciudadanos del reino de Dios, el reino de los cielos. Y ustedes notarán conmigo que el versículo 1 del capítulo 5 empieza a delinear el ministerio de Jesús en cuanto a la enseñanza, porque Él enseñaba, proclamaba y sanaba. Pero aquí Mateo nos empieza a decir que cuando Jesús subió al monte y después de sentarse, como era común de un maestro,
sus discípulos se acercaron a él y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y empieza la enseñanza de Jesucristo acerca del reino de los cielos, la importancia de lo que estos ciudadanos del reino de los cielos tienen que comprender. Era esencial, era necesaria. Entonces, por eso hoy quisiera dar una pequeña introducción al Sermón del Monte y ver cómo Jesús efectivamente, en su amor, en su compasión, en su grandeza, efectivamente enseña a estos nuevos discípulos cosas tan importantes para la vida espiritual. El Sermón del Monte es conocido como el más grande sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender el Sermón del Monte es necesario ver el contexto en el que fue dado. Por la gracia de Dios para nosotros eso no es ajeno, porque hemos venido predicando en el Evangelio de Mateo y hemos visto el contexto en los primeros 4 capítulos. Pero déjeme darle un poquito de ese contexto para refrescar la memoria y que veamos bajo qué contexto se ha dado este Sermón del Monte. Hemos visto la genealogía de Jesucristo presentada por Mateo, el cual nos ayuda a concluir que Jesucristo es el Mesías prometido. Él es el verdadero rey, el hijo de David, el hijo de Abraham. Él es el rey de Israel, en otras palabras. Hemos visto la maravillosa historia real de su concepción milagrosa y su nacimiento real entre nosotros. Y sabemos que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios encarnado. Él es el que es digno de toda adoración y el que recibe adoración. Juan el Bautista dijo, no. Yo debo de venir a ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista reconoció la supremacía o la superioridad de Jesús frente a él. Algo ejemplar para todo ministro. Entender que el único que merece gloria y honra es Jesús. Cuando el Bautista lo reconoció, este Jesús cumple toda profecía exactamente acerca de quién sería Él, y esto es el verdadero Mesías. Vamos, Mateo, cómo nos dice en los primeros capítulos que muchas de las actividades que Jesús hacía era para que se cumplieran las Escrituras. Este Jesús es el Hijo de Dios. Él es el único verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No habrá otro igual. Él peleó la batalla en contra de la tentación y venció poderosamente y totalmente. Él venció aquello que el hombre no puede vencer. Él es la luz que resplandece sobre los hombres que viven en pecado, que viven en muerte. Y Él vino para darles vida, si creen y si se arrepienten. Él no vino a imponer una moralidad o una buena religión o nueva religión. Él vino a salvar. Ha venido a discípulos. Y vimos el llamado tan grande
que un hombre ordinario no puede reconocer ese llamado. Ningún hombre es capaz de entender el llamado y de obedecer ese llamado. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. El único que puede responder a esa clase de llamado es aquel que ha sido un hombre regenerado. El hombre sin el favor de la gracia regeneradora de Cristo sobre su vida es incapaz de responder a ese llamado. Pueden ver aparentes respuestas a ese llamado, pero tarde que temprano esas murallas falsas caerán, o fortalezas o columnas de un cristianismo ficticio. Es cuando Jesús hace la obra. Él la hace total y plena, sin falta. Le dice: seguidme y yo os haré, no ustedes, yo les haré mis discípulos, yo les haré pescadores de hombres, yo les haré hombres que aman el evangelio, que aman la iglesia y sobre todo que aman a su Dios sobre todas las cosas. Él ha empezado a llamar personas no para dejarlas en oscuridad, sino para traerlos de las tinieblas a la luz y transformarlos completamente. Él no deja nada a medias. En otras palabras, no hay medios salvos, no hay medios transformados. Él es suficiente y poderoso para salvar. En un sentido, su reino está siendo establecido y ya se ha acercado, pero todavía no se vive en la plenitud de ese reino. Los ciudadanos de ese reino van en una progresión hacia una plenitud de vida en ese reino, pero ellos van de la mano de su rey que los sostiene día a día, a pesar de las dificultades de la guerra espiritual y aún de todas nuestras flaquezas. Qué maravilloso rey, qué glorioso rey. Ninguno de nosotros es apto para estar en este lugar, pero Él nos tiene aquí por su gracia y su misericordia. Ninguno de nosotros merecía un lugar en el cuerpo de Cristo, mas Él nos lo ha dado por su gracia y su misericordia. Él nos sostiene. Mientras el establecimiento final del reino viene, los discípulos serán constantemente enseñados a cómo vivir, a cómo ser hijos de Dios en medio de un mundo caído. Y en el proceso verán la gloria de Dios. Eso es verdad. Mientras que el reino de Dios llega a su plenitud y es implementado totalmente, y finalmente los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en este mundo de una manera que agrada a Dios. Y no será fácil porque es un mundo caído. Si lo hacemos, veremos la gloria de Dios. Seremos animados, seremos corregidos, seremos fortalecidos. Cada día el cristiano, el discípulo de Dios, el ciudadano del reino de Dios va en una progresión para ser cada día más como su rey, esto es Cristo. Cristo no es un complemento de la vida del discípulo o del cristiano. Cristo no es algo que añadimos a nuestra vida. En otras palabras, Él no añade nada a nuestra vida. Cristo es el todo de nuestra vida.
Tenemos que quitar esa idea equivocada que la religión nos ha enseñado, en que nosotros lo que tenemos de parte de Dios es algo que Él ha añadido en nuestra vida, y eso no es verdad. Lo que Dios ha hecho es deconstruir o destruir lo que éramos para hacernos nuevas criaturas, porque de lo contrario no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y dice un pastor: ¿por qué la iglesia insiste en decirle a la gente hoy en día en la iglesia moderna, saben que nosotros no somos nada diferente a ustedes? Lo único que tenemos es el favor de Dios encima de nosotros. Y hay algo de cierto en eso, pero la iglesia sí es diferente al mundo. El cristiano es diferente a aquel que vive sin Cristo. Cristo no es un complemento, Él es el todo. Escucha lo que dice este teólogo. Algo que se relaciona con la obra mesiánica de Jesucristo. Dice: todos los milagros de Jesucristo son como una luz momentánea de cómo será verdaderamente el reino final. Y Jesús le dice a sus discípulos: yo los he transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa luz todavía no está brillando completa y finalmente, y hasta que esa luz esté brillando plena y finalmente, ustedes estarán viviendo en un mundo lleno de dificultad, lleno de peligros espirituales. Y quiero que vengan conmigo al monte para que yo les enseñe esta nueva vida a la que los estoy llamando en el reino de Dios. Esto lo dijo Sinclair Ferguson, un pastor. Hay un tiempo, cierro la cita de él, hay un tiempo futuro en donde se vivirá en la plenitud de su reino, y mientras tanto los ciudadanos del reino les toca que vivir en este mundo imperfecto, lleno de dolor, lleno de pecado, lleno de muerte, lleno de tinieblas. La vida no será fácil para el cristiano en este mundo. Los discípulos tienen que aprender de su maestro cómo vivir en este mundo. Y ahora, en el principio del Sermón del Monte, Jesús empieza tratando, escuche, con el carácter de los miembros del reino de Dios. Y se me hace necesario aclarar que ellos son aquellos que han creído en Jesús, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han sido llamados por Él a ser parte de su reino. Estos son todos los cristianos, sus discípulos, a quienes Jesús aquí en el Sermón del Monte les empieza a enseñar. Ellos ahora serán expuestos a la enseñanza del reino por boca de Jesucristo acerca de cómo es el carácter de los creyentes y cómo deben de vivir la verdadera espiritualidad. La enseñanza, la proclamación y la mujer esencial de aprender del Rey. Siempre necesitamos clamado a nuestros corazones continuamente. Y siempre vamos a necesitar ser sanados, y no me refiero hablando de sanidades físicas. Puede ser que eso suceda si Dios en su soberana voluntad lo permite, pero más bien me refiero a la sanidad espiritual.
siempre vamos a necesitar de nuestro Rey. Mateo 5, versículo 1 al 12, Jesucristo empieza contradiciendo todos los valores y los conceptos del mundo acerca de lo que es la dicha y la verdadera felicidad para los hombres, lo que los hombres consideran como lo máximo de la dicha y de la fortuna. Jesucristo nos da una lista de bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas son la verdadera dicha, la verdadera fortuna o la verdadera felicidad de los cristianos, que se encuentra en total oposición a los valores del mundo. Y Jesús empieza por ahí tratando con el carácter de sus discípulos. Y el punto es que los discípulos tienen un valor diferente o valor a lo que el mundo sostiene. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Una contrariedad a lo que el mundo considera, porque el mundo considera a los débiles como personas con quien no relacionarse y dejarlas impotentes, que no pueden lograr nada en su vida. Pero Jesucristo viene a hablar no de una pobreza material, sino de una pobreza en espíritu, que más bien tiene una connotación buena que nos lleva a entender que Jesucristo está diciendo que aquellos hombres que son insuficientes y que reconocen su insuficiencia y su miseria delante de Dios serán tan bendecidos y tan dichosos, porque de ellos es el reino de los cielos. No son los autosuficientes los herederos del reino, no son los que ignoran sus pecados los herederos del reino, no son los soberbios los herederos del reino, sino son los humildes. No son aquellos que siempre ríen y que nunca tienen problemas y tribulaciones. No, son aquellos que son perseguidos y que son atribulados. Es todo lo contrario. Es a los pobres de espíritu, es a los que reconocen su maldad, es a los que se arrepienten, es a aquellos que sufren persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, quienes son las personas más dichas, las personas felices. Jesús continúa en el capítulo 5 aclarando a los judíos: yo no traigo nada nuevo a ustedes. Yo no vine acá para quebrantar la ley. No penséis que he venido para abolir la ley. No he venido para abolir la ley, sino para cumplir la ley. En otras palabras, Él está diciendo: el plan de Dios no ha cambiado, pero ustedes son incapaces. Y yo he venido para cumplir la ley. Aquello que ustedes no pueden cumplir y nunca podrán cumplir. Pero yo soy el Rey perfecto y suficiente, justo, sin pecado, como Juan dijo cuando miró a Jesucristo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios, aquel que mora en la comunión perfecta con su Padre. Jesucristo también pone acá un requerimiento para todos sus verdaderos discípulos y les dice: si ustedes entienden esto, discípulos, porque yo les digo que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow. Ciudadano del reino, estas son tus características. Y la advertencia de Jesús en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, 3 capítulos,
una sola unidad. Jesús incluye y dice, si la justicia de ustedes no supera la justicia de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y ese es el punto, porque Él ha venido a llamar gente para su reino, y lo que está haciendo ahí les está marcando una diferencia palpable entre aquellos que están en el reino y aquellos que no entrarán en el reino de Dios. Es imperativo que suceda una transformación en todo cristiano y que no busque llegar a Dios por sus propios méritos, por su propia justicia, por sus obras. Es imperativo que suceda un cambio en todo cristiano. Por sus propios medios nunca podrán entrar al reino de los cielos. Si vuestra justicia no supera la justicia de los fariseos, de los escribas, no podrán entrar en el reino de los cielos. Luego en el versículo 21 al 48, Jesús empieza a enseñar de cómo es que esa vida nueva se ve para aquellos miembros del reino de Dios, pero que no solamente se ve internamente, sino cómo esa vida se ve en las relaciones con los demás. Jesús empieza enseñando sobre el trato a los demás, el odio a los hermanos. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca o necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota a su hermano será reo. Escucha, esa palabra es pesada. Cualquiera que haga estas cosas será reo del infierno de fuego. Wow. O sea, Jesús está levantando los estándares y está diciendo, los ciudadanos del reino tienen que comportarse de esta forma y su trato hacia los demás tiene que ser así. En esencia, Jesús en el Sermón del Monte está estableciendo los estándares muy altos en la vida práctica para el cristiano. Aquí no van a haber excusas. Es que Dios sabe que yo soy humano. Él sabe que yo soy pecador. Es que sabe que yo soy débil. No. Dios sabe que eres un hijo de su reino. O Dios sabe que no eres un hijo de su reino. En otra palabra, le está diciendo a los discípulos, alguien que hace esto, la idea de que es reo del infierno, dice que alguien que odia a su hermano, que lo maltrata, le ve el mal, lo insulta, le dice idiota y necio, no es cristiano. Es un reo del infierno. Jesucristo advierte, mis súbditos, mis hijos, mis discípulos no pueden vivir así. El versículo 22 dice que aquel que dice idiota a su hermana es reo del infierno, palabras fuertes. ¿Cómo esta vida cristiana con los estándares del reino? Jesús advierte en contra del adulterio, en contra de jurar falsamente, en contra de la venganza. Todo esto tiene que ver con el trato a los demás. ¿Cómo amo a los demás? ¿Cómo trato con los problemas con los demás? ¿Cómo yo soy fiel? ¿Cómo yo
no puedo jurar falsamente? ¿Cómo yo no puedo tener venganza? Tiene que ver mucho en cómo los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios en medio de un mundo caído. Hermanos, espero estar haciendo esto, pero la enseñanza de Jesús viene tratando con el carácter del hombre de Dios específicamente, y contradiciendo todos los valores de este mundo que el mundo sostiene como valores y dice: no es esto, sino es esto. Y estos serán los que heredarán el reino de los cielos, estos serán los que serán consolados. No he venido a traer un mensaje nuevo, no. He venido a cumplir la ley. Y ahora Jesús está enseñando a sus súbditos, a sus discípulos, cómo debe de ser el trato para con los demás. El adulterio, el jurar falsamente en contra de los demás, el decir mentira en contra de los demás, o el tomar de la venganza en contra de los demás, es algo que no pertenece a los ciudadanos del reino de los cielos, y Jesús lo advierte. Y por si fuera poco, Jesús termina este capítulo, escuche, casi termina fulminantemente destruyendo los valores de este mundo, ordenando un mandamiento de amar y orar por nuestros enemigos. Oh my God. Si había algo tan difícil que podría poner como un requerimiento, tengo que amar a mis enemigos. ¿Qué cambio de valores? Imposible para un hombre carnal el poder cumplir con estos mandamientos o requerimientos del ciudadano del reino de los cielos, que son mandamientos divinos. Amar a nuestros enemigos. Hay veces que como cristianos nos enojamos y pudiera ser que lleguemos hasta a resentirnos con nuestros hermanos, y va algo en progresión y empezamos a pecar en contra de los hermanos por cosas rudimentales. Empezamos a murmurar, empezamos a alojar pensamientos que no reflejan el amor de Dios, empezamos a tener un rechazo y resentimiento que se puede convertir en un odio. Y si Jesús demanda, es un imperativo, amar es un imperativo, es una orden, un mandamiento que Dios le da: amen y oren por sus enemigos. Escuche, y si Dios espera que sus hijos, que sus discípulos, que los ciudadanos del reino amen a sus enemigos, imagínese el requerimiento para aquellos que son tus hermanos. No hay excusa. Esta es una actitud de los hijos del reino. No hay excusa, es que Dios sabe que yo soy humano. No. Amad y orad por vuestros enemigos y por los que los persiguen. ¿Y sabe cuál es el estándar? Porque de esta manera, escuchen, vamos a demostrar algo, vamos a evidenciar algo si hacemos eso como ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5:45, acompáñeme. Este es el estándar, esto es lo que Jesús pone, y dice que si tú amas a tus enemigos y a los que te persiguen, esto es ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que cumplir con estos mandamientos, estos requerimientos, es una evidencia, tener la capacidad de hacerlo, es una evidencia de la verdadera regeneración y de la verdadera transformación que ha surgido en nuestros corazones por la obra salvadora. Déjeme parafrasear esto un poco de una manera negativa y positiva.
Jesús le está diciendo, si ustedes aman a sus enemigos, entonces van a demostrar y a dar evidencias que son hijos de Dios. Positivamente, pero negativamente está diciendo, y si ustedes no aman a sus hermanos y no aman ni tienen compasión por las personas, no son hijos de Dios. El estándar es muy alto, hermanos. ¿Quién podrá cumplir ese estándar? ¿Quién? ¿Quién se cree suficiente? A terminar de estudiar y de predicar quizás el Sermón del Monte, lo único que deberíamos decir, wow, qué tremendo somos los cristianos, qué tremendo. No, deberíamos de llegar humillados y orando y llorando, diciendo, Señor, yo no puedo cumplir estas demandas. Ayúdame, perdóname, ten misericordia de mí. La nueva vida cristiana sigue adquiriendo otro nivel en el Sermón del Monte y va como creciendo en potencia, como adquiriendo otro nivel en comparación a los pensamientos contemporáneos de aquel entonces y es igual el día de hoy. La vida cristiana demanda que los cristianos vayan creciendo y creciendo en plenitud y en conocimiento del Señor y de lo que Él demanda de nosotros. Y Jesucristo sigue enseñando acerca de la verdadera espiritualidad. En el capítulo 6, Jesucristo sigue como aumentando en valor todas las áreas, no solo en la manera de ver la vida y en el trato hacia los demás, sino ahora también en cuanto a la observancia de la vida espiritual. Y la verdadera vida espiritual tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Jesús enseña cómo las ofrendas se relacionan a estos discípulos con la verdadera y genuina adoración y la verdadera espiritualidad. Él les enseña cómo sus ofrendas se relacionan con su vida espiritual y cuánto dice de la vida del individuo. También Jesús les sigue enseñando cómo estos cristianos deben orar y ayunar. Jesús, como el gran maestro que es, quería enseñar la verdadera espiritualidad de los ciudadanos del reino, enseñar a orar. Y Él les dice, vosotros orad de esta manera, y nos dio el Padre nuestro. Jesucristo sigue enseñando en el capítulo 6 acerca de los ciudadanos del reino y la ansiedad y el afán de esta vida. Les advierte en forma de enseñanza a estos nuevos discípulos a no vivir en una vida llena de ansiedad, de intranquilidad, como los demás gentiles que no tienen esperanza. Si vemos la progresión de la enseñanza del Señor y los valores del reino, Mateo 6:36 les dice, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánta enseñanza divina y necesaria hay en estos escasos capítulos de Mateo 5, 6 y 7 hasta el versículo 29? ¿Cuánta enseñanza divina que nosotros necesitamos hoy? Las iglesias urgen de cristianos que estén viviendo de esta manera. Cristianos que tienen su plena confianza en el Rey quien les ha llamado.
El Sermón del Monte no es solo una predicación simple de Jesús, es la carta magna a sus discípulos, es el manual de vida de cómo deben de vivir esta vida espiritual, que no se trata de otra cosa sino la vida cristiana, la vida en adoración. Él enseña, la adoración no se trata de ti, la adoración se trata de Dios. Jesucristo sigue enseñando y progresando en esta enseñanza maravillosa del Sermón del Monte, y ahora habla acerca del juicio hacia los demás. El último capítulo que embarca el Sermón del Monte, Jesús el Rey empieza a enseñar a sus discípulos el peligro de juzgar a los demás sin antes haber examinado nuestro propio corazón. El reino de Dios es un reino en donde la voluntad de Dios se hace. En el reino de Dios no hay lugar para los que pretenden ser muy santos y se convierten en jueces de los demás sin antes haber visto sus fallas delante de Dios. Aquí se aplica un dicho que dice: para acusar al pecador, primeramente yo tengo que ser diferente al pecador. ¿Será posible eso? El señalar el pecado en otro sin antes haber dejado mi pecado no se puede calificar de otra manera sino como hipocresía. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mateo 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Por qué es importante esto en el reino de Dios? Cada una de las cosas que nosotros hacemos como discípulos y miembros del reino o glorifica a Dios o le roba la gloria a Dios. Nosotros podemos querer estar haciendo nuestra voluntad sin dejar que Dios sea el que implementa su voluntad. Las palabras son fuertes, las palabras son claras, las palabras no necesitan tanta explicación, pero en esencia nos está diciendo: no te conviertas en juez de los demás. Sé ejemplar, con amor, con paciencia, reflejando a Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Nos fulminó por nuestros pecados o nos tuvo paciencia por nuestros pecados? Él tuvo paciencia. Pero llega algo asombrante en estas enseñanzas del Sermón del Monte a los discípulos, y les enseña a Jesús que la oración será contestada. Estamos en un mundo lleno de dificultades, de pruebas, de luchas, de tentaciones. El reino no se ha implementado y mientras tanto vivimos en una lucha, en una guerra espiritual, pero Jesús dice que Él está atento a nuestras peticiones y que nuestras peticiones serán contestadas. Jesús también aquí enseña claramente y dice: no estamos solos. No estamos solos en nuestros pasos. Sí, Él nos está dando enseñanzas cómo deben de ser nuestras actitudes en el reino de los cielos. Él está diciendo que nuestros valores tienen que ser diferentes a los valores del mundo. Y ahora Él está diciendo, y eso va a traer conflicto y lucha, pero pídanme. Jesús asegura que toda oración será escuchada
y que aquel que escucha la oración dará una respuesta a esa petición. Esto es Jesús. La respuesta a esa oración será recibida, escuche, no porque el individuo que está orando la merece. La respuesta a esa oración será recibida por la fidelidad, la gracia y la misericordia de aquel a quien estamos postrados pidiéndole. No es ni cuánto grito, no es ni cuánto tiempo estoy. La eficacia de la respuesta a esa oración es eficaz por la persona a quien yo estoy orando. Es Jesús, es el Rey, es el que tiene el dominio, el poder, la soberanía. ¿Y sabe cómo vemos en esto que le da aliento a los ciudadanos del reino? En Mateo 7:11 le dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a los que las piden. Aquí no estamos hablando de que Dios te garantiza un Lexus, un BMW, pero Dios sí te garantiza, escucha, que en la dificultad de este caminar cristiano, en la lucha, en la debilidad, en el poder hacer su voluntad, que nosotros pidamos delante de Él, y que eso es tan bueno que Él contestará la oración. Y da ese grande contraste, ¿verdad? Diciendo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense qué no hará el Padre con ustedes. Me siento débil, pido en oración. He pecado, pido perdón en oración. Quiero dirección para dirigir mi vida más cerca de Él. Tengo que orar a Él y Él contestará la oración. Señor, ayúdame porque no puedo ser humilde. Él contestará la oración. Señor, ayúdame porque no puedo amar a mi hermano, mucho menos a mi enemigo. Si ora genuinamente, Él contestará esa oración. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Wow. Él sigue más adelante, dice: ¿qué de ustedes que cuando su hijo le pide un pan, ¿verdad?, le dan, o un pescado, perdón, le dan una serpiente? O cuando le pide un pan, le dan una piedra. ¿Harían eso ustedes? Imagínate tu Padre que está en los cielos. ¿Cuánto más no hará Él cosas buenas con aquellos que le piden? Jesús sigue dando esto como una forma de aliento y decir: ustedes tendrán momentos en que van a tener necesidad de pedir, porque la vida cristiana no va a ser fácil, va a ser dura. No siempre vas a querer hacer la voluntad de Dios. No siempre vas a ser humilde. No siempre vas a ser manso. No siempre vas a ser sabio. No siempre vas a hacer todo para la gloria de Dios. Van a haber momentos que posiblemente estés actuando religiosamente. Pero pide. Esto es aliento para el cristiano. Esto es fortaleza para el cristiano, para el reino, para el ciudadano del reino de los cielos. Y voy concluyendo y dándome al final, que Jesús sigue enseñando en el capítulo 7 acerca de hacer la voluntad del Padre. Este es otro aspecto de los ciudadanos del reino de Dios. Es entender que no son verdaderos ciudadanos por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que predican, por lo que cantan, por lo que enseñan. No es eso que los hace verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, sino que Mateo dice que hay algo que los distingue, y estos son los buenos frutos, los distinguen de los falsos que hacen los malos frutos o frutos malos.
Los frutos que los distinguen a estos cristianos, a los ciudadanos del reino de Dios, son muchos, pero primordialmente acá en Mateo 7 nos habla que el fruto que los distingue de los falsos maestros, de los falsos creyentes, de los falsos predicadores, es que ellos hacen la voluntad de Dios. Jesús también pone que aquel que practica la enseñanza, todo lo que él ha estado enseñando de capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 29, Jesús concluye, después de dar ese gran sermón, que es esa gran enseñanza a sus hijos, él concluye de esta forma. Y él dice que aquellos que ponen en práctica las enseñanzas del reino que él les ha dado, será considerado un sabio. Así es como Jesús cierra el sermón del monte diciendo esto: practica estas enseñanzas. Si tú las practicas, tú serás semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La vida cristiana será difícil, vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán momentos en los que quizás quieres caer y dejar todo. Pero Jesús dice, si tú pones en práctica mis palabras, serás como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 nos da una imagen de lo que es estar cimentado o fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cayó lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo lo contrario de aquellos que construyen su casa sobre la arena, que vendrán los torrentes, vendrán los vientos, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, vendrán, escuche, las dudas, vendrán todo momento, toda clase de guerra espiritual, y aquel que tiene su casa construida sobre la arena no podrá sostenerse. Pero Jesús le dice a sus hijos, cualquiera que escucha estas palabras y las pone en práctica y las hace, es semejante como un hombre sabio. Es un hombre sabio. Qué contraste entre el sabio y el ignorante. El contraste con aquellos que ignoran la sabiduría divina de Jesucristo, lo cual Jesucristo ha tratado en el Sermón del Monte. Empezó a enseñar porque no había conocimiento de la verdad, y ahora ha llegado al final del sermón y ha dicho, les he dado la verdadera descripción de lo que es el reino y lo que son los ciudadanos del reino, y ahora ustedes lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica para ser sabios. Ya no son ignorantes, ya no son necios. Versículo 26, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Saben en qué se encuentra la insensatez de este hombre necio que nos describe Mateo? En aquellos hombres y mujeres que continuamente son expuestos a la palabra, a la enseñanza de Jesús, a la sabiduría de Jesús, a la verdad de la palabra de la Biblia. ¿Y sabe qué hace el hombre? Camina haciendo su voluntad, aunque tiene conocimiento de la verdad. Jesús dice, es un hombre insensato, que teniendo las herramientas para construir su vida espiritual en el conocimiento verdadero del reino, no lo hace. Y caerá la lluvia y vendrán los torrentes y soplarán los vientos y será azotada aquella casa, aquella vida será golpeada por todas las realidades de la vida y de la guerra espiritual, y esa casa caerá si actuamos como insensatos.
Mateo 7:28 cierra con estas palabras. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Dos cosas. El Sermón del Monte empezó diciendo que Jesús empezó a abrir su boca enseñándole a aquellos hombres necesitados y a las mujeres necesitadas que ahora están en una progresión, han sido sacados de las tinieblas a la luz y ahora necesitan aprender, y no pueden aprender sino de las manos del Maestro la mejor enseñanza. Y termina aquí nuestro texto diciendo que las multitudes se admiraban ¿de qué? De su enseñanza. Porque él enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, no como el mundo religioso. Creo que este resumen y esta introducción al Sermón del Monte, hermano, nos puede ayudar un poco a pensar en los sermones que vendrán de aquí en adelante. Estaremos predicando y enseñando acerca de las bienaventuranzas, la verdadera espiritualidad, el reino de los cielos, el trato para con los demás. Jesucristo verdaderamente ha traído y ha establecido su reino, y las personas que están en ese reino son personas diferentes a las personas de este mundo que viven en ignorancia, que no tienen a Cristo. A Él sea la gloria, porque nada de esto, al terminar este pequeño resumen, podemos decir qué tan suficiente soy. Wow, ¿cómo puedo? Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro por mi propia fuerza. Miren qué tan bueno soy. Nada podemos lograr por nuestra propia fuerza. Debemos de llegar al final de este sermón y decirle: Señor, gracias, porque solamente por tu gracia y porque tu Espíritu Santo está en mí, por la sabiduría de tu palabra, que yo puedo hacer tu voluntad. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias por tan bendita, Señor, palabra, Señor, y nos asombramos, Señor, de ver tu sabiduría perfecta, Señor, y por donde tú empiezas las cosas con tus discípulos. Personas que venimos de un mundo quebrantado, lleno de tinieblas, que no conocemos tu verdad, y empezamos a caminar de tu mano, Señor, en este caminar de la nueva vida cristiana como ciudadanos de tu reino, Señor. Y lo importante para ti es que entendamos, Señor, las características, Señor, y lo que es verdaderamente y lo que implica, Señor, ser un cristiano verdadero. Y nos enseñas que los valores del cristiano son totalmente diferentes y van en una total contradicción a lo que este mundo enseña. Este mundo enseña que son los astutos, los victoriosos, los soberbios, pero tú enseñas que son los humildes. Este mundo enseña que son aquellos que tienen riquezas y que nunca sufren ninguna congoja, que nunca pasa ningún problema, los que son felices, pero tú dices que no. Los felices son aquellos que son perseguidos por tu causa, Señor, por tu gracia, por el Evangelio. Tú le enseñas al hombre cómo es la verdadera espiritualidad, no conforme a los hombres y la religión establece, sino conforme tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por enseñarnos que en esta vida cristiana que es difícil, tú estás siempre atento a nuestras oraciones. Y no hay situación que se te sea ajena. Mis defectos te son visibles, Señor, y son delante de ti, como mis necesidades son visibles y están delante de ti. Ayúdame, Señor, a ser un hombre sabio, que después de escuchar
Señor, tu palabra y la palabra que escucharemos acerca de estas características de el reino y de los ciudadanos del reino, nosotros podamos, Señor, aferrarnos cada día más a tu palabra y cada día más ser conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos para que podamos ser considerados como sabios por tu gracia, por tu fortaleza. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.